Ok. Bueno, hermanos, como les decía, gracias a todos por estar acá reunidos en este día, ¿cierto? Como todos los primeros días de la semana, para poder estudiar la palabra del Señor. ¿Mm? Eh, bueno, ¿me confirman que se ve bien y se escucha bien, por favor? Sí, hermano, se ve bien y se escucha bien. Perfecto, gracias, eh, hermano Carlos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema, ¿cierto? Que tiene relación con algo que nosotros no hemos dado cuenta en los estudios de día jueves que hacemos de Jeremías, ¿cierto? Que hemos ido estudiando ahí capítulo a capítulo, versículo a versículo, que tiene relación cómo el Señor trata con las naciones, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos como la impresión, o no sé si todos nosotros, pero quizá en algún punto en nuestra vida, de que Dios como que deja que las cosas fluyan nomás y como que nunca hace nada respecto a cómo la gente, ¿cierto?, se comportan en esta tierra. Y bueno, eso no es así, ¿cierto? Eso no es así, evidentemente. Y hoy día vamos a estudiar cómo el Señor trata a la nación y cómo el juicio de Él se plasma en las naciones. Cuando las naciones, dígase países, entiéndase países, reinos, gente en general, ¿cierto? Se desvían de los caminos de Dios, ¿ya? Así que de eso va a tratar la predica el día de hoy. ¿Y por qué vamos a hablar de esto, ¿cierto? Es importante que nosotros tengamos en cuenta estas cosas para que sepamos el tiempo que estamos viviendo, ¿ya? Yo cuando digo saber el tiempo en que estamos viviendo, no me refiero a que al tiempo en el sentido, digamos, cronológico, ¿verdad? Que uno dice, sí, estamos en el año 2023, ¿ya? No me refiero a eso, me refiero al tiempo espiritual, ¿ya? Al tiempo de Dios, ¿ok? Al tiempo de Dios, a eso me refiero, ¿ya? Por ejemplo, por darle un ejemplo, Noé vivió en un tiempo especial, ¿verdad? No fue cualquier tiempo, fue un tiempo en donde Dios emitió un juicio sobre la tierra y es por eso cierto que Noé, eh, yo creo que si cualquiera de nosotros hubiera vivido en ese tiempo, era importante que estuviera al tanto, ¿ya? O sea, estuviera atento al tiempo que estaba viviendo, ¿verdad? Para poder actuar en consecuencia, para poder estar cimentado firmemente en Dios, ¿ya? Y es por eso que es importante esta prédica, para que nosotros sepamos el tiempo que estamos viviendo y nos demos cuenta, ¿ya? Y sobre eso, sobre ese entendimiento, poder cambiar ciertas cosas en nuestra vida y estar más alerta a las cosas que nos rodean, ¿ya? Porque a veces uno, cuando se relaja, ¿verdad? En el sentido de no pensar, en el sentido, por ejemplo, de no pensar en el contexto que uno está viviendo, uno se relaja y puede por esto sufrir algún tipo de daño, ¿verdad? Y lo vamos a ir hablando al desarrollo de la predicación para que podamos entender a qué me refiero con esto, ¿ya? Eh, Así que vamos a partir, ¿ya? Eh, bueno, una de las cosas que cuando a veces uno estudia la escritura, ¿cierto? Uno de los denominadores comunes es que las naciones en general, los países me refiero, tienden a rebelarse contra Dios, ¿ya? Apartándose de su mandamiento y estatuto, ¿ya? Y esto es como un patrón que hay en la escritura, ¿verdad? Nosotros tenemos varios ejemplos como que los vamos a ver ahí en esta prédica, pero hay varios ejemplos los cuales nos dan cuenta que pasa que la gente a veces o un tiempo que está cerca de Dios y después se alejan del Señor. Después viene juicio y algunos se acercan a Dios, pero pasa un tiempo y se alejan nuevamente, ¿ya? Y este es un patrón que se da en la escritura, ¿ya? Por ejemplo, la escritura en Salmos capítulo 2 verso 1 al 5 nos dice: ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Ya? Acá lo que este salmo está diciendo, en su tiempo lo estudiamos hace varios meses atrás, ¿verdad? Es que la gente que vive en la tierra, ya dice, ya conspiran contra Dios y dicen lo siguiente: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Y qué significa eso? Significa básicamente como escapar o intentar escapar, ¿cierto? De la soberanía de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es que Dios eh, tiene ciertos mandamientos, tiene ciertos estatutos que Él espera que nosotros andemos en ellos, ¿verdad?
Y eso es lo que ellos entienden como ligaduras y cuerdas, ¿cierto? Algo que los amarra, ¿ya? Y ellos dicen, rompamos estas ligaduras, rompamos estas cuerdas, ¿verdad? Y el Señor que está en los cielos los mira y se ríe, ¿cierto? Y se ríe, ¿por qué se ríe? Porque en realidad sabe que son cosas que son, que nadie se puede librar de él, ¿verdad? La Escritura dice, ¿dónde me voy a esconder de tu presencia? ¿Cierto? En ningún lado, ¿verdad? Porque el Señor está en todos lados, ¿cierto? Y todos lo saben, entonces no podemos, ¿cierto? Eh, conspirar contra él, ¿ya? Pero en general, todos los pueblos a medida en el tiempo hacen esto, ¿verdad? Y se apartan del Señor. Y esa es la idea que quiero dejar expresada acá, ¿verdad? Y acá tenemos lo que yo les comentaba en Génesis 6:5, ¿verdad? El ejemplo de Noé, que dice, y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, ¿cierto? En tiempo de Noé. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿ya? Eh, ahora, maldad siempre ha habido en la tierra, ¿verdad? Desde el inicio de los tiempos. Pecado siempre ha habido. Pero han habido épocas en donde el pecado es mucho, ¿ya? Y eso quiero que quede claro. O sea, yo no estoy diciendo acá que nunca ha habido pecado en la tierra, sino que estoy diciendo que han habido periodos en la tierra donde el pecado es mucho, ¿ya? Y uno de estos tiempos era el tiempo de Noé, ¿cierto? Y la escritura lo dice, y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra. O sea, maldad siempre ha habido, ¿verdad? Pero en este periodo era mucha la maldad, ¿ok? Era demasiado, era sobremanera, ¿verdad? Y aparte después dice que el corazón de ellos era de continuo solamente el mal, todos los pensamientos de ellos de continuo, solamente el mal. O sea, estaban, podríamos decir, completamente, acá tenemos una humanidad completamente corrompida, ¿verdad? Corrompida en el sentido de que estaba poseída completamente por la maldad, por el mal, ¿ok? Entonces, yo me refiero a esto, a esta tendencia, ¿verdad? No a que haya maldad, porque sí, maldad siempre ha habido y siempre va a haber, pero me refiero a estos periodos de los seres humanos donde hay mucha maldad, ¿cierto? En la tierra y es acá, ¿cierto?, donde el Señor emite sus juicios contra la tierra, contra el ser humano, ¿ya? Ahora, existen muchos ejemplos que nos muestran que cuando el pecado crece sobremanera, en las naciones el juicio de Dios se derrama sobre el hombre, ¿verdad? Hay muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Noé, que lo estudiamos en la escritura anterior, en Génesis 6:5, ¿verdad? Que el Señor, todos sabemos la historia, que debido a esta maldad, el Señor mandó un diluvio, ¿cierto? Para erradicar la maldad, y al hombre que era artífice de esta maldad, y bueno, se salvaron solamente 8 personas, ¿cierto? Pero después que pasó esto y el Señor como que reseteó la tierra, no sé si conocen ese ejemplo de resetear, cuando ustedes tienen un computador y aprietan el botón reseteo, ¿cierto? Lo hacen porque el computador como que se echó a perder, ¿verdad? Y usted aprietan reset y como que vuelve a cero de nuevo el computador y empieza como todo de nuevo, ¿ya? Entonces el diluvio lo tenemos que ver así como un reseteo, ¿ya? Que el Señor hizo de la tierra en ese tiempo y la volvió como un punto cero, ¿verdad? Donde ya borró toda la maldad, ¿ok? Pero resulta que después de un tiempo, ¿verdad? Los hombres siguieron que empezaron a multiplicarse y de nuevo se rebelaron contra Dios. Y ahí tenemos este ejemplo de la Torre de Babel, ¿cierto? Donde el Señor de nuevo ya intervino en la tierra y reseteó de nuevo la tierra de una manera distinta, en el sentido, ¿cierto? Que en la Torre de Babel el Señor les confundió el lenguaje. Y como les confundió el lenguaje, una cosa que nadie en su tiempo se hubiera imaginado, ¿verdad? Como les confundió el lenguaje, les fue imposible a ellos seguir la obra que estaban haciendo y tuvieron que dispersarse por toda la tierra en distintas tribus, ¿cierto? Y de esta forma la maldad, no es que la eliminó como en el diluvio, pero la maldad se vino abajo todo este proyecto maligno que ellos tenían, ¿verdad? Maligno en sus corazones de rebelarse contra Dios, ¿cierto? Em, y bueno, y esta fue de nuevo una intervención que hizo el Señor para diluir la maldad en el mundo. Pero después tenemos varios ejemplos de la Escritura y uno es Sodoma y Gomorra, donde la maldad de nuevo había crecido sobremanera y había llegado a un límite intolerable, ¿ya? Y acá tenemos Sodoma y Gomorra, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, entonces Jehová les dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y es con lo que yo les decía, pecado siempre ha habido en la tierra, pero hay periodos de tiempo en donde el pecado se agrava en extremo, ¿cierto? Y el Señor, cuando llega a este punto de que el pecado se agrava en extremo, el Señor mete la mano, ¿verdad? El Señor mete la mano en el sentido de meter de dar juicio sobre la tierra
para de alguna forma llegar a, a resetear esta maldad, ¿cierto? De alguna forma el Señor lo hace, ¿cierto? Y bueno, acá tenemos este ejemplo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Tenemos también el ejemplo de Moab y Amón, ¿verdad? Que Sofonías 2:9-10 dice, por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. Esto les vendrá por su soberbia, porque enfrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. ¿Cierto? Acá vemos el juicio sobre estas naciones, así como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y esto les vino a ellos, ¿por qué? Porque eran soberbios, ¿verdad? Y estas son características del pecado en extremo, ¿ya? Del pecado que hay en extremo. La soberbia es una de ellas, ¿verdad? Y tenemos, ¿cierto?, también el ejemplo de Jerusalén, que estamos estudiando en Jeremías. Esta escritura ya la hemos estudiado nosotros, creo que fue la semana pasada, o dentro de este mes, de este último mes, que estudiamos esta escritura en Jeremías 6:13-15, que dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Y acá tenemos otro ejemplo que tenemos, el pueblo del Señor, ya el cual la maldad creció en extremo también en el pueblo de él, y el Señor los eh, hizo que un pueblo extranjero lo invadiera y lo destruyera, y de esa forma eliminó la maldad que había en su pueblo, ¿cierto? Entonces fue otra forma en la cual el Señor intervino para diluir la maldad, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, el Señor siempre, cada cierto tiempo, la Escritura nos muestra que el Señor está interviniendo, ya sea en su pueblo o en las naciones o en el mundo completo, para diluir la maldad, porque el ser humano se transforma en un ser muy, muy corrupto, en donde todo a su alrededor lo corrompe, ¿verdad? Y el Señor que está en los cielos mira estas cosas y como Él es justo, Él interviene. Y siempre interviene con juicio, obviamente, ¿cierto? Interviene con juicio de diversas formas para lograr que la maldad bueno, para castigar al ser humano por su maldad, ¿verdad? Y para tratar de diluirla en cierto sentido, ¿ok? Ahora, a menudo el juicio de Dios sobre las naciones es como los dolores de parto de una mujer en el alumbramiento. Esto es, los dolores comienzan débiles e infrecuentes, pero a medida que pasan las horas se intensifican volviéndose más frecuentes y dolorosos a medida que se acerque el momento del parto. Y bueno, yo pienso que las mujeres que han sido madres me van a entender, ¿ya? Eh, digamos, este ejemplo, ¿verdad? Que el juicio de Dios sobre las naciones que se apartan de los caminos del Señor son como los dolores de parto, ¿ya? Porque empiezan de a poco y van agravándose a medida que pasa el tiempo, cuando la gente no se arrepiente, ¿ya? Vamos a descubrir en este estudio que el juicio del Señor sobre las naciones que se apartan de Él tiene un propósito principal de que ellos se arrepientan, de que la gente se arrepienta para evitar para que el Señor no los juzgue, ¿verdad? Pero cuando ya no queda vuelta atrás, el Señor los juzga, ¿ok? Y así es como siempre ha actuado, ¿ok? Y estos juicios son como los dolores de parto, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo en Isaías 13:6-9. Dice, giman que el día del Señor está cerca. Llega de parte del Todopoderoso como una devastación. Por eso todas las manos desfallecen, todo el mundo pierde el ánimo. Quedan todos aterrados. Dolores y angustias los atrapan. Se retuercen de dolor como si estuvieran de parto. Espantados se miran unos a otros, tienen el rostro encendido, ¿ya? Y este, claro, es un ejemplo de la circunstancia que se vive cuando la gente está en juicio o atrapada en el juicio del Señor, ¿verdad? Mateo 24:7-8 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores, ¿cierto? Cuando el Señor le hablaba a sus discípulos de básicamente de la destrucción que iba a haber en Jerusalén, la segunda destrucción, ¿cierto? El Señor le habla de principio de dolores, o sea, el Señor les dice, ¿saben qué? Esto va a empezar de a poco, ¿ya? ¿Y de qué les sirve todo esto a nosotros, verdad? Porque los apóstoles, yo creo que se empezaron a dar cuenta cuando el juicio de Dios o cuando el juicio del Señor iba a estar cerca, porque empezaban a ver ciertos indicios del juicio de Dios que eran como dolores de parto, que empezaban de a poco. Como acá el Señor les dice,
Oye, se va a levantar nación contra nación y reino contra reino y habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Bueno, pero esto va a ser el principio, lo dice el Señor, ¿verdad? Queriendo decir de que los apóstoles tenían que estar atentos para identificar cuando esto estaba sucediendo, para que estuvieran preparados, pues, obviamente, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros, pues, esta prédica es importante para que nosotros entendamos el tiempo que estamos viviendo y después de esta prédica usted va a poder discernir, yo no le voy a decir nada, pero usted va a poder discernir en qué tiempo estamos viviendo, ¿ya? ¿Ok? Para que usted esté preparado, como los apóstoles a lo mejor tenían que estar preparados cuando vieran todas estas cosas, ¿verdad? Acá, que se escriben en Mateo 24, ¿ya? Como le digo, el principal objetivo de este estudio radica en conocer la forma en que Dios castiga a las naciones y el propósito que hay en esto, así como la actitud que debemos tener los hijos de Dios al enfrentar estos tiempos, ¿ya? Entonces, tiene ese propósito. Así que vamos a partir, ¿cierto? Entendiendo que el juicio del Señor toma diferentes formas, ¿ya? A veces uno piensa de que el juicio de Dios es directamente como una destrucción y cosas así, pero vamos a ver que no, ¿ya? Toma distintas formas, ya las cuales vamos a ir estudiando en esta predicación, ¿ya? La primera forma que toma el juicio de Dios es la mente reprobada, ¿ya? Y me imagino que usted ha escuchado este término anteriormente en algún lado, ¿cierto? O cuando ha leído la escritura, ¿verdad? La mente reprobada, ¿ya? Eh, ¿Y qué significa esto? ¿Ya? Esto significa, ¿cierto? Que los actos perversos y degenerados de una nación con una moral decadente son señal de que el juicio de Dios ya está sobre ese pueblo. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que el juicio de Dios sobre la gente toma la forma en que la mente de ellos como que es como que la mente o el, por así decirlo, la conciencia de ellos ya no funciona más y no son capaces de discernir entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Entonces, como no son capaces de discernir entre lo bueno y lo malo, terminan haciendo lo malo y al hacer lo malo se hacen daño a sí mismos, ¿ok? Entonces se castigan a sí mismos, ¿ya? Esto es como, eh, esto es como, no sé si han escuchado este término anteriormente, enfermedades autoinmunes, ¿ya? Las enfermedades autoinmunes son enfermedades en donde el cuerpo se ataca a sí mismo, ¿ya? Entonces es como que el cuerpo pierde su capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo y empieza a atacarse a sí mismo, ¿ya? ¿Ok? Un tipo de enfermedades que hay, ¿ya? Y yo, este tema de la mente reprobada, considero eso como un buen ejemplo para entenderlo. No estoy diciendo de que es un juicio eso, de una enfermedad, ya es como para que entendamos qué significa la mente reprobada. Porque la mente reprobada es aquella mente que no discierne entre el bien y el mal. Entonces, como no discierne entre el bien y el mal, termina siendo el mal, ¿ya? Pero al hacer el mal se daña a sí mismo, ¿ya? Es lo que mucha gente hoy en día hace con algunas conductas autodestructivas que tienen, ¿verdad? Y cuando digo autodestructiva, es que las cosas, las mismas cosas que ellos hacen, lo están destruyendo de a poco, están destruyendo su cuerpo, están destruyendo su espíritu, ¿verdad? Y esto lo dice acá Romano. Romano 1:28 dice, y como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, la mente reprobada es esta mente, ¿cierto?, que no discierne entre el bien y el mal, y como no discierne entre el bien y el mal, terminan haciendo el mal. Pero al hacer el mal, son cosas que a ellos no les convienen, le hacen mal a sí mismos de diversas formas, ¿ya? Ahora, las mentes de aquellos que desechan a Dios llegan a ser incapaces de distinguir entre el bien y el mal. Por lo tanto, esto lo lleva a pensar mal y a vivir mal, haciendo cosas abominables para su propio mal, ¿cierto? Eh, y es como la gente, ¿cierto?, que no sabe distinguir lo que hace mal y actúan de forma mala y esto genera problemas en su vida, genera problemas, ¿cierto?, con su familia y viven una vida que siempre problema tras problema. Pero ¿por qué es así? Porque ellos no saben, ¿cierto?, como personas, como individuos, no saben tomar buenas decisiones. ¿Y por qué no saben tomar buenas decisiones? Porque han sido entregados a la mente reprobada, ¿verdad? La mente reprobada es una forma de juicio del Señor, ¿ya? Y quiero que eso es lo que entiendan, ¿verdad? Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo.
y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es una mente reprobada, ¿verdad? Una mente reprobada ya es alguien que a lo bueno le dice malo, ¿cierto? Y a lo malo le dice bueno. O sea, tiene la mente completamente, por así decirlo, completamente distorsionada, ¿ok? O lo que sería lo mismo como una brújula descalibrada, ¿verdad? Una brújula descalibrada que en vez de apuntar al norte apunta al sur y lo hace. Imagínese usted estuviera de viaje y tuviera una brújula y su brújula estuviera descalibrada. ¿A dónde va a llegar? No va a llegar nunca a ningún lado, ¿verdad? Porque va a decir voy para el norte, pero está yendo para el este. ¿Ya? Entonces, esa es la forma que opera la mente reprobada. Efesios 4, 17, 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ello hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Acá lo dice, ¿cierto? Dice que hay personas ya que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso, el entendimiento entenebrecido, es mente reprobada. Ya es cuando usted no discierne entre el bien y el mal, ¿ok? No es capaz, su mente ya no es capaz. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo les pongo algunos ejemplos el día de hoy que para mí son locura y yo digo, a veces con mi esposa hablamos y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cierto? Que la gente esté haciendo esto el día de hoy, ¿verdad? Eh, es como increíble, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que el día de hoy, eh, como bueno, como muchas veces lo hemos visto, quieren asesinar niños no nacidos, ¿verdad? Y consideran que eso está bien, ¿verdad? Hay otras personas que ahora quieren, ¿cierto? Porque un niño a lo mejor eh, tienen una confusión, ¿cierto?, con su rol, si es hombre o mujer, los castran, ¿ya? Lo operan para poder cambiarle el sexo cuando son chicos, ¿ya? Hay algunas castraciones que se hacen químicamente con fármacos para inhibir que los niños se desarrollen normalmente como hombre o mujer, ¿verdad? Así y un montón de cosas que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que cosas así se hagan, ¿verdad? Y es por esto, es porque como estas personas no tuvieron, como dice Romano, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, una mente que no discierne que eso está mal, ¿verdad? Entonces, como su mente no discierne que eso está mal, terminan haciendo este tipo de cosas, que al final son cosas que dañan no solamente a ellos, sino que a las personas que los rodean, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, pero esto yo quiero que lo que entiendan, yo lo que quiero es que entiendan que esto ya es un juicio de Dios, ¿ya? Cuando esto sucede, el juicio de Dios ya está sobre nosotros, o sea, sobre este mundo, me refiero, sobre una nación o sobre un pueblo, etcétera, ¿ya? ¿Ok? Ok. Otra forma que toma el juicio de Dios son gobernantes impíos, ¿ok? Entonces, cuando una nación se aparta de los caminos de Dios, Dios, aparte de darle una mente reprobada, les da gobernante impío. Y los gobernantes impíos son como una consecuencia de la mente reprobada, porque al final la gente, hay un dicho que dice, cada nación tiene los gobernantes que se merece, ¿verdad? Porque como la gente tiene la mente reprobada, la gente busca gente que la guíe, que tenga la mente reprobada igual que ellos, ¿ya? Y generalmente esta gente son gente impía, ¿verdad? Gente que hace más mal que bien, ¿verdad? Y acá tenemos Proverbios 28:4, dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Fíjese lo que dice este proverbio. Dice, los que dejan la ley, ¿qué ley? La ley del Señor, los mandamientos del Señor. ¿Qué pasa con ellos? Los que se apartan de la ley de Dios, ¿qué hacen? Alaban a los impíos, ¿verdad? O sea, y esto es una consecuencia de la mente reprobada, porque como usted no discierne entre el bien y el mal, ¿ya? Y prefiere el mal al bien, obviamente usted va a preferir a malos gobernantes, ¿ya? Es una consecuencia del punto uno, ¿cierto? Eh, También, cuando los gobernantes son malvados, la nación cae en ruina, obviamente, porque toman malas decisiones, porque no disciernen entre el bien y el mal, ¿cierto? Más cuando son sabios, las naciones prosperan, obviamente. Acá este proverbio dice,
León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. ¿Verdad? Aquí dice, como león rugiente y oso hambriento, es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. O sea, les va a quitar todo lo que tienen, ¿ya? A impuestos y a cosas por el estilo, ¿verdad? Incluso no solamente sus bienes, sino que también su hijo, como lo están tratando de hacer ahora. ¿Cierto? Porque ellos quieren educar a los niños ahora como a ellos les da la gana, con degeneración, como ellos también son. Ya, como tienen la mente ellos entenebrecida, quieren que todos tengan la mente entenebrecida, ¿verdad? Y esa es la situación, ¿verdad? Dice, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. O sea, acá está hablando de un tema económico, ¿verdad? De robo de lo que usted gana, ¿verdad? O dígase de otra forma, impuestos, ¿verdad? Em, Proverbios 29:2 dice, cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime, ¿verdad? Dando a entender que estos gobernantes, ¿verdad?, hacen daño a la gente, obviamente. Isaías 3:4-5 dice, y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Fíjese en esto también, que es importante esta palabra en Isaías 3:4-5, ¿ya? Porque este es un juicio de Dios, el que está en Isaías 4:5. Ya es un juicio de Dios. El Señor le iba a hacer esto a su pueblo para juzgarlo, ¿ok? ¿Y qué dice el Señor que iba a hacer? Dice, les voy a poner jóvenes por príncipes, o sea, gobernantes jóvenes, ¿ya? Y muchachos serán sus señores, ¿ok? Y eso, y usted decís, pero ¿qué tiene eso? Lo que tiene, ¿verdad? Es que en general la juventud y los muchachos, ¿verdad? Dando a entender personas jóvenes, son inexpertas, ¿verdad? Son inexpertas eh, porque no tienen esta capacidad de tomar buenas decisiones, ¿cierto? Entonces, estos jóvenes y estos príncipes llevan a la ruina al pueblo, ¿verdad? Y un ejemplo de esto lo tenemos en el hijo de Salomón, que fue el que quedó a cargo del pueblo, y cuando él tuvo que tomar consejo, dice la escritura que escuchó a los jóvenes. Y como escuchó a los jóvenes, ¿cierto? Se generó un problema ahí en el pueblo y al final eh, terminaron dividiéndose el pueblo de Israel en las naciones del sur y del norte, ¿cierto? ¿Ok? Y acá dice, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Esto quiere decir que, eh, hermanos, ¿pueden silenciar, por favor, su micrófono? A ver, denme un rato. Eh, Voy a silenciarlo, ¿ya? Porque, o si no se escucha como el sonido de fondo, ¿ya? Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto, cierto? El pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, que va a haber violencia de la gente contra la gente, ¿ya? Dice, el joven se levantará contra el anciano, lo cual es una cosa, eh, es una cosa que está mal, porque el anciano se supone que el sabio, el que hace el bien. Ya dice, y el villano contra el noble, dando a entender, ¿verdad? Que el villano va a ser tomado por bueno y el noble por malo, ¿ok? Entonces el mundo al revés, ¿cierto? Esta palabra que está acá en Isaías 3:4-5 es el mundo al revés, ¿verdad? El mundo al revés, donde los que gobiernan son gente incapaz, ¿verdad? Y donde los que en la sociedad son considerados como buenos son los malos y los buenos, o sea, los buenos son los malos y los malos son los buenos. Entonces esto el mundo al revés, ¿verdad? Pero esto es juicio de Dios, ¿ya? Esto es juicio de Dios. Cuando estas cosas suceden, es juicio del Señor sobre las naciones porque las naciones se apartan de él, ¿ya? Eso es lo que la Escritura nos enseña, ¿cierto? Sin lugar a dudas que Dios ha usado y aún usa gobernantes para castigar a las naciones por su rebeldía y pecado. Es por esta razón que la Escritura nos exhorta a orar por nuestras autoridades, ¿verdad? No, el Señor nos dice ahí en 1 Timoteo 2:12, debe orar por los que gobiernan y por toda autoridad, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. ¿Mm? Entonces, la escritura nos dice acá que se tiene que orar por la gente que gobierna, porque es importante que oremos por los gobernantes para que podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Cierto? Tenemos que orar por ellos para que sea gente noble, para que sea eh, gente que sea sabia, para que tome buenas decisiones, porque si ellos son gente
que toma malas decisiones, los que la van a pasar mal son los que viven en ese país, ¿verdad? Y es importante que nosotros seamos gente sabia, entendida, que sepamos distinguir entre un gobernante sabio y un gobernante impío, ¿verdad? Porque si nosotros no sabemos distinguir, quiere decir que el problema pasa con nosotros, ¿ya? Que nosotros no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Y eso es algo importante que nosotros tenemos que tener la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿ok? Así que eso también es una forma de juicio del Señor, ¿ya? Violencia, guerra, escasez y enfermedad es otra forma del juicio del Señor, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el cántico de Moisés contra el pueblo, cuando sobre las consecuencias que tendrían al pecar contra Dios y alejarse de él, ¿ya? Eran básicamente las consecuencias que el Señor iba a tener sobre, las consecuencias que iban a haber, ¿cierto? Sobre, sobre el pueblo por haberse apartado de los caminos de Dios. Y esto está en Deuteronomio 32, 24, 25, 28, y dice: consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fiera enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Porque son nación privada de consejo y no hay en ello entendimiento. ¿Ya? Entonces, no hay en ello entendimiento en el sentido de que era gente que no estaba al tanto de los mandamientos del Señor. Y por esa razón iban a ser destruidos, ¿verdad? Pero esta destrucción toma ciertas formas, como por ejemplo a enfermedades, ¿ya? El Señor dice fiebre ardiente y de peste amarga, dando a entender enfermedades. Otra forma de juicio es el hambre, la escasez, ¿ya? La otra vez que estudiamos Apocalipsis veíamos de la inflación, ¿verdad? Cuando el Señor hablaba de este caballo negro que salía ofreciendo cebada y trigo a un precio exorbitante, ¿ya? Eso es inflación, ¿verdad? También es una forma de juicio. Eh, Dice guerra, dice por fuera desolará la espada, dando a entender guerra, ¿verdad? Pero todo esto venía sobre la gente, sobre los pueblos, ¿por qué? Porque son nación privada de consejos y no hay en ello entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Entendimiento de Dios, entendimiento de que hay que hacer lo bueno, hay que actuar de buena forma, ¿verdad? Como decía el primer juicio, la mente entenebrecida, cuando ellos se alejan de Dios, ¿cierto? Las personas son entregadas a una mente entenebrecida donde no saben distinguir el bien y el mal, donde no tienen entendimiento. Y aquí, por entendimiento, no me refiero al entendimiento de las ciencias, de saber que 2 más 2 es 4, por ejemplo, ¿ya? Sino que me refiero al entendimiento de saber cuando una cosa es moralmente buena o moralmente mala, ¿ya? A ese entendimiento me refiero. Y resulta que hoy en día mucha gente no tiene este entendimiento, ¿cierto? Lo que para ellos lo que para ellos es bueno realmente es malo. Y lo que para ellos es malo realmente es bueno. Y debido a esa situación es que hay juicios sobre las naciones, ¿ya? La maldad del hombre genera que no caiga lluvia y la tierra deje de dar su fruto con la consiguiente escasez. Mire, fíjate que tenemos esta escritura acá en Ageo 1:7-11 y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y radificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Ya? Dando a entender, ¿cierto? Acá, ¿cuál era la situación, verdad? La situación era que el pueblo ya había vuelto de su cautiverio, pero ellos no obedecían a Dios, ¿cierto? Sino que lo que ellos hacían era, en vez de construir el templo, construían sus propias casas y se habían olvidado del Señor. Entonces el Señor dice que esa fue la razón por la cual se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y hubo sequía, ¿ya? Entonces, otra de las características del juicio del Señor son la sequía, ¿ya? La sequía, la falta de lluvia, y la falta de lluvia genera un montón de problemas, ¿ya? Un montón de problemas. El problema más inmediato es que no hay agua para producir alimentos,
¿ya? Y una cosa trae la otra, ¿verdad? Enfermedades, las sequías traen enfermedades, traen escasez y un montón de otros problemas que me imagino que ustedes saben a qué me refiero, ¿ya? Entonces, pero esto, el hecho de que no haya lluvia sobre la tierra, también es un juicio del Señor, ¿ya? Es un juicio del Señor porque la gente se apartan de los caminos de Él, ¿ya? Desastres naturales, finalmente, ¿cierto? Los justos juicios de Dios contra la humanidad rebelde se manifiestan de diversas formas como desastres naturales, ¿cierto? Y Apocalipsis 16, 8, 9, 11 y 22 dice así: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de su obra. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios porque la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande, ¿ya? Y acá tenemos que, como en el caso del faraón, el corazón endurecido de los hombres, sin importar la intensidad de los juicios, no se arrepiente y se resiste obstinadamente, ¿verdad? Entonces, estos juicios tenían la misión de, de, digamos, de llevar al hombre al arrepentimiento, pero estos juicios de desastres naturales no lograron ese cometido, sino que todo lo contrario, porque el corazón del hombre es duro y obstinado, ¿verdad? Eh, denme unos segundos, hermanos, que voy a hacer algo. Ok, entonces tenemos este caso, ¿cierto?, de estos juicios naturales que al final se generan por la obstinación del hombre de no arrepentirse, ¿verdad?, de no acercarse al Señor. El Señor finalmente trae estos juicios. Pero estos juicios tienen el propósito principal, ¿cierto?, de que el hombre se puedan arrepentir. Ese, digamos, el principal propósito que tienen estos juicios. Arrepentir, ¿a qué me refiero con eso? A que el hombre deje de hacer maldad en la tierra, ¿ya? Y injusticia. Pero el hombre generalmente no hace caso a estos juicios del Señor, ¿verdad? Acá tenemos ciertos propósitos de los juicios, ¿ya? Mm, el propósito de los juicios, como yo les dije, eh, valga la redundancia, el propósito de que la gente se deje de hacer maldad, ¿verdad? Ahora, algo que generalmente motiva que los pueblos y la gente se aparten de Dios es su abundancia y prosperidad, ¿ya? Lo cual es un poco contrario a lo que nosotros pensaríamos, porque a veces nosotros pensamos que si nosotros estamos en una mejor posición, vamos a ser más agradecidos de Dios, vamos a estar más cerca de Él. Pero eso, no, eso generalmente no es así, ¿ya? Generalmente a medida que uno tiene más tiende a alejarse más de Dios, ¿ya? O a olvidarse más de Dios. Y acá lo tenemos, por ejemplo, Deuteronomio 8, 11 y 17. Dice así, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Cierto? Acá tenemos esta situación que el Señor le advierte a su pueblo antes de que entren a la tierra prometida, diciéndole: oigan, no vaya a ser cosa que cuando ustedes entren en la tierra prometida y tengan todas estas cosas y toda esta abundancia, se olviden de mí, po, ¿ya? Y digan: no, si nosotros esto lo logramos nosotros, el Señor no tiene nada que ver acá, ¿ya? Entonces, eh, esto pasa, bueno, y esto fue lo que pasó, ¿verdad? Al final al pueblo le pasó esto que está escrito acá, ¿ya? Y generalmente pasa eso, entonces tenemos que cuidarnos de esto, a veces la abundancia hace mal, ¿ya? Hay un proverbio, Eclesiastés realmente no un proverbio, dice así, dice: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos está en la casa que hay alegría. ¿Qué quiere decir esta escritura?
quiere decir que cuando nosotros estamos tristes, ¿ya? O tenemos algún problema, estamos más cerca de Dios, ¿ya? Em, y cuando estamos alegres y contentos, no estamos tan cerca de Dios, po. Y esa es siempre ha sido así y siempre va a ser así, es como una tendencia. Uno llegaría a pensar que debería ser al contrario, pero generalmente no lo es así. Es por eso que se dice que es mejor estar en la casa de luto, ¿ya? ¿Por qué? Y uno dice, pero ¿por qué? Por qué uno debería estar triste? ¿Ya? No se trata de eso, se trata de que cuando uno está en momentos difíciles es donde más está cerca de Dios, ¿ya? Y al final lo que nos conviene es estar cerca de Dios, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el propósito de los juicios de Dios? ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de los juicios de Dios? Dice 1 Corintios 11, 30, 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ya? Los propósitos de los juicios de Dios tienen la idea o la finalidad de que no seamos condenados con el mundo. ¿Ya? Es como cuando usted disciplina a un hijo. Si usted ve que, por ejemplo, su hijo se robó algo, usted lo que debería hacer, debería disciplinarlo. ¿Pero lo hace para qué? Para que después no se transforme en un ladrón, ¿cierto? El Señor hace algo similar con nosotros, ¿cierto? Cuando Él ve que nosotros estamos actuando mal, ¿ok? Nos trae algún tipo de juicio a nuestras vidas, ¿ya? Y somos disciplinados por el Señor, ¿verdad? Para que abandonemos esa conducta. Pero eso lo hace Él por nuestro bien final, ¿verdad? Quizá al momento nosotros no lo vamos a entender o podemos no entenderlo, pero, pero esa disciplina tiene un propósito final que es que nosotros abandonemos los caminos de pecado para que al final podamos tener vida eterna, ¿ya? La finalidad que Dios tiene. ¿M? Podemos evitar el juicio de Dios si nos juzgásemos a nosotros mismos, lo cual implica conocer nuestro pecado y arrepentirnos, ¿ya? Es una de las cosas que uno siempre tiene que hacer, examinar su vida para ver en dónde estoy mal y qué es lo que tengo que abandonar para poder arrepentirme, ¿cierto? Por medio del juicio de Dios, Pablo dice que evitamos ser condenados con el mundo, lo cual significa que la disciplina de Dios nos lleva al arrepentimiento y así no somos condenados con el resto del mundo. Por esto, si persistimos en el pecado y no nos arrepentimos, arriesgamos nuestra vida eterna, ¿ya? Entonces tenemos que cambiar nuestra percepción de la disciplina, porque la disciplina es la que nos lleva al arrepentimiento y nos salva del infierno, en último término. Hebreos 12, 7, 11 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿verdad? La disciplina final tiene este propósito y los juicios de Dios tienen el propósito de salvar. ¿Mm? Ahora, esta escritura de Hebreos 12, 7, 11 es la forma en que Dios trata con su hijo, ¿cierto? Eh, pero no solamente con los hijos, sino que también con la nación, ¿ya? Al final, los juicios del Señor tienen el propósito de que la gente se arrepienta, de que la gente, ¿cierto?, eh, cambie su forma de vivir para que el Señor, ¿cierto?, pueda evitar castigarlo. Mira, aquí tenemos este ejemplo en Jonás, capítulo 3 verso 10, capítulo 4 10 y 11, ¿ya? Dice la escritura que así, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Fíjese en esa escritura en 3:10. Jonás fue enviado a predicar a gran nación de Nínive, ¿ya? Pero el propósito era que ellos se arrepintieran, ¿verdad? Y de hecho lo hicieron, de hecho lo hicieron. La gente cuando escucharon el mensaje del profeta se arrepintieron y dice que vio Dios lo que hicieron, el Señor lo vio lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Que se convirtieron de su mal camino, o sea, dejaron de hacer el mal que estaban haciendo. Dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, o sea, que al final no los castigó, ¿ya? Pero aquí resultó que Jonás se enojó, ¿ya? Se enojó porque Dios no los castigó, ¿ya? Y Dios le enseñó una lección a Jonás, ¿ya? Y Jonás estaba enojado y se puso en un árbol, abajo de un árbol,
a esperar el juicio de Dios, porque él está enojado porque Dios no había castigado a esa gente, ¿verdad? Y Dios hizo que un gusano se comiera el árbol, ¿ya? O lo secara y al final Jonás no tenía sombra y estaba ahí muriéndose al calor, ¿verdad? Y después el Señor le dijo acá, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer en espacio de una noche, que en espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció? La calabacera era como este arbolito, no sé qué exactamente era, ¿ya? Donde él se cobijaba del sol. Dice, tú tuviste lástima de esta calabacera, le dijo el Señor, en la cual tú no trabajaste, ni le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? O sea, el Señor le dijo a Jonás, mira, tú tuviste lástima de un árbol, ¿y acaso yo no voy a tener lástima o piedad de toda esta gente, ya? Que son 120.000 personas, o sea, era harta gente, ¿verdad? Que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, o sea, que viven en ignorancia, ¿ya? Obviamente que el Señor iba a tener misericordia de ellos, ¿verdad? Y es por eso que no los castigó cuando ellos se arrepintieron, ¿ya? Y el propósito del Señor es ese, ¿cierto? Como dice su escritura en 2 de Pedro 3:9, que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Y por qué hago énfasis en esta escritura? Porque muchas veces nosotros pensamos o tenemos una impresión de Dios, o quizá mucha gente tiene esta impresión de Dios, de que Dios es eh, como un Dios que está ahí como mirándote, a la primera que te equivocáis, te pone como, digamos, como un palo así, está como con un palo, esperando que te equivoques como para destruirte. Pero eso así no, eso es una mala percepción de Dios. Dios no es así, ¿ya? Dios quiere que nosotros actuemos con justicia. Y cuando nosotros empezamos a actuar injustamente, el Señor busca la forma de que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir, ¿ya? Y cuando el Señor está tratando de buscar esta forma de que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir, generalmente lo hace con cosas que nos causan algún tipo de dolor, ¿verdad? Que es lo que se conoce como disciplina. Pero eso no nos tiene que sorprender porque yo pienso que todos los que hemos sido padres podemos entender que cuando nuestros hijos se portan mal, es necesario corregirlo, ¿verdad? Y esa corrección siempre implica algún tipo de privación. A veces no solo uno dice al niño, ya, estás castigado, te quito el juguete, o anda a acostarte, no vamos a ir a tal lugar, no te voy a premiar con esto. Son cosas que uno les quita para que ellos entiendan de que esas cosas que se hacen no hay que hacerlas, ¿ya? Y el Señor nos trata igual de esa forma. Y es por eso que a veces en nuestra vida nosotros vemos que nos pasan cosas que parecieran malas, pero que tienen el propósito, y nosotros tenemos que tener la sabiduría para entender que tienen el propósito de que nosotros dejemos de hacer mal y busquemos lo bueno, ¿ya? Y nos arrepintamos como esta gente, ¿ok? Así que al final, si usted lo medita bien, eh, estas cosas, estos juicios de Dios, el Señor lo hace por misericordia y tienen un propósito final, que nosotros seamos eh, santos como Él es santo. Porque no se olvide usted que el principal propósito del Señor en nuestra vida es que lleguemos allá donde está Él, ¿ya? Y para eso tenemos que aprender a practicar la santidad y apartarnos del mal, ¿ya? Ahora bien, los remanentes. ¿A qué me refiero con remanente? A la gente que cuando existen estos juicios sigue fiel al Señor, ¿ya? Aún en época en donde el Señor trata con la nación a través de juicio, donde la maldad parece que es todo lo que hay, Dios se reserva pueblos, o sea, hay siempre gente. En el ejemplo de Noé tenemos a 8 personas. Usted dice, sí, pero eran 8 personas de todo el mundo, pero habían justo, ¿ya? Eran 8, pero lo habían. Pocos, pero habían, ¿ya? Y en toda época siempre lo ha habido, ¿ok? Por ejemplo, 1 Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fueron pocos, pero se salvaron, ¿verdad? Romanos 11:2-5 dice, o no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tu altar han derribado y solo yo he quedado y procuras matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, ¿cierto? Siempre en estos tiempos de Baal, donde el pueblo estaba totalmente corrompido, pero habían 7.000 personas que no habían adorado a Baal,
¿verdad? Y siempre Dios se guarda un remanente, ¿ok? Tenemos acá esta escritura en Jeremías 39, 15, 18, dice, y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebed-melech, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quien tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerá a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Bueno, en los tiempos de Jeremías, cuando la ciudad fue destruida, ¿cierto? El Señor salvó a este etíope, ¿ya? Que ni siquiera era judío, era un etíope, que se llamaba Ebed Melech, ¿ya? Y cuando usted lee la historia, el Señor lo salvó porque él ayudó a Jeremías. Ebed Melech ayudó a Jeremías. Y tenía porque sabía que Jeremías era un hombre de Dios. Y el Señor le dijo, bueno, como tú hiciste esto, ¿ya? Y tuviste confianza en mí, yo te voy a librar de este mal que va a venir sobre esta ciudad. Y no vaya a perder la vida, ¿verdad? Y fue lo que pasó, ¿cierto? Entendemos que eso fue lo que pasó. ¿Ya? Entonces Dios siempre se guarda, Dios siempre en los tiempos de juicio guarda a la gente que lo busca, a la gente que lo adora, ¿verdad? Eso es lo que quiero transmitir con estas palabras, que el Señor siempre tiene misericordia de aquellos que lo buscan. Ciertamente el Señor obra de forma milagrosa en su pueblo, protegiendo a sus hijos de todo mal, conforme a su voluntad y misericordia. Por eso en tiempos de angustia no debemos temer, sino confiar en que Dios es nuestra esperanza. ¿Ok? El Salmo 91, ¿cierto? Un salmo muy leído, dice lo siguiente: ¿por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, ¿verdad? Fíjese que cuando el mundo está bajo juicio y hay enfermedades, hay plaga, hay guerra, hay inflación y cosas por el estilo, que son las cosas que vimos anteriormente, el Señor dice en su Salmo 91, dice, porque tú has puesto a Jehová por esperanza al Altísimo por tu habitación, o sea, porque tú me has puesto a mí como prioridad en tu vida, ¿ya? No te va a venir mal, ni te va a tocar la enfermedad, ¿ya? Porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, ¿ya? Entonces, es lo que yo les decía la otra vez, ¿cierto? Si nosotros ponemos al Señor primero en nuestras vidas, aunque el mundo esté en juicio, no nos va a pasar nada, porque el Señor va a estar presente, vamos a estar siempre presente en la mente de nuestro Dios, ¿verdad? Y el Señor va a mandar estos ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos de cualquier tipo de mal. ¿M? Es por eso importante, ¿cierto?, estar cerca del Señor, ¿ya? Ahora, por lo tanto, ¿cuál debe ser la actitud de los hijos de Dios en tiempos de juicio? Ya acá hay una escritura en Ezequiel 22, 29, 31. Dice así: la gente de la tierra han hecho violencia y cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. Busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyera, pero no lo hallé. He derramado pues mi indignación sobre ellos con el fuego de mi furor, lo he consumido, he hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor, Dios. ¿Ya? ¿Cuál es la actitud que el Señor busca en la gente que lo adora a Él en los tiempos de juicio? Está acá, dice aquí subrayado, dice, busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. ¿Ya? El Señor busca este tipo de gente. Gente, ¿cierto?, que se ponga entre Dios y la tierra para orar a favor de la tierra, a favor, ¿cierto?, de las naciones, de la gente. Un ejemplo de esto lo tenemos en Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés subió al monte a buscar los mandamientos, acuérdense que el pueblo hizo ¿se acuerdan que hicieron un becerro de oro? ¿Ya? Entonces, cuando después el Señor le dijo, oye, mira lo que está haciendo el pueblo abajo, y Moisés bajó y vio que estaban adorando un becerro de oro. Y el Señor le dijo a Moisés, ustedes pueden leer la escritura ahí, pero le dijo, voy a destruir este pueblo, ¿ya? Le dijo el Señor, déjame destruir este pueblo. No sé si fue eso exactamente lo que le dijo, pero el Señor le dijo, yo voy a destruir este pueblo y de ti, ¿ya? O sea, de Moisés voy a levantar un pueblo que va a ser mejor que ellos. ¿Y ustedes qué creen que dijo Moisés? ¿Ya? Moisés le podría haber dicho, sí, Señor, tiene razón, destruyelo nomás, ¿ya? Y de mí levanta otro pueblo, ¿ya? Moisés podría haber dicho eso, ¿verdad? Podría haber dicho, sí, Señor, tiene razón.
son muy porfiados, destrúyelo, ¿ya? Pero no, Moisés no hizo eso. Moisés lo que hizo fue decir, Señor, no lo hagas, ¿ya? Por favor, no lo hagas. Y Moisés se puso entre Dios y el pueblo, rogando por el pueblo para que no lo destruyeran, ¿ya? Y por eso el pueblo de Israel se salvó, porque si no lo hubieran destruido todo, ¿ya? En esa ocasión. Entonces el Señor busca gente así como la actitud que tuvo Moisés, ¿ya? Gente que se ponga en la brecha y pida al Señor por las personas para que se arrepientan, ¿verdad? Para que cambien de actitud, ¿ya? En estos tiempos de incertidumbre, donde veo multiplicarse la maldad, más que nunca es necesario buscar a Dios en oración y ayuno a fin de interceder a favor de nuestras naciones o de la gente, ¿cierto? A fin de que se arrepientan y busquen a Dios. Esa tiene que ser nuestra actitud. Ya, según de Timoteo 2, 25, 26 dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que está cautivo a voluntad de él. ¿Ya? Esa tiene que ser la dirección de nuestra oración, para que Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, ¿verdad? En el que están cautivos, ¿cierto? Que Satanás los tiene como cautivos, como encerrados, como encadenados, ¿ya? Y Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Verdad? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Es lo más importante el alma, ¿verdad? Y es por eso que es importante que oremos por las personas, por eso, para que ellos conozcan y se arrepientan. Nosotros a veces oramos por mucha gente, ¿ya? Y yo estaba conversando el otro día ahí con alguien. Pero nosotros siempre, yo le he repetido que tenemos que tener como prioridad que cuando oremos por alguien, oremos para que se arrepientan, ¿ya? Oremos para que conozcan a Dios, para que escapen del lazo del diablo, ¿ya? Tiene que ser lo principal, porque nosotros podemos orar para que las personas tengan salud, tengan bienestar, pero ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Ya? No es lo principal, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que no sea importante, pero no es lo principal. Lo principal es que se arrepientan y que escapen del lazo del diablo, y ahí tienen que ir dirigidas nuestras oraciones principalmente, ¿ya? Finalmente, para finalizar, algunas conclusiones, ¿ya? A menudo, ¿qué hemos aprendido en este estudio? Hemos aprendido lo siguiente, ¿cierto? Que generalmente o a menudo el juicio de Dios sobre las naciones como los dolores de parto de una mujer en el alumbramiento, ¿ya? Empiezan débiles e infrecuentes, pero a medida que pasan la hora, si se intensifican, volviéndose más frecuentes y dolorosos a medida que se acerca el momento del parto. Y esto ustedes lo pueden ver en los tiempos, ¿ya? Ustedes pueden ver cómo la maldad ha ido multiplicándose y las cosas han ido mejorando o empeorando. Respóndase usted la pregunta, ¿ya? Yo no se la voy a responder, respóndasela usted. Y eso pasa, ¿por qué? Porque los juicios de Dios se empiezan a manifestar, ¿ya? Y es importante que lo aprendamos a reconocer, ¿ok? Los propósitos de los juicios de Dios radican en llevar al hombre al arrepentimiento a fin de que no se pierda. Los juicios de Dios son una oportunidad para purificar y ordenar nuestras vidas, aumentar nuestra fe y o interceder en oración por aquellos seres queridos que aún no conocen a Dios, ¿ya? Estos tiempos son una oportunidad en el sentido de poder interceder por aquellos que no conocen a Dios para que se arrepientan, ¿ya? Lucas 15, 14 y 19 dice, esta es la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Dice lo siguiente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Ya? ¿Y por qué les pongo esta escritura? Porque los juicios de Dios tienen el propósito de que la gente se salve, ¿ya? Y acá tenemos el ejemplo del hijo pródigo, y yo siempre le hago esta consulta. Yo le hago la siguiente pregunta a ustedes, respóndansela a ustedes mismos. Si el hijo pródigo no hubiera tenido necesidad, se hubiera arrepentido. Le repito la pregunta. Si el hijo pródigo no hubiera pasado por una necesidad, ¿se hubiera arrepentido de lo que hizo? Respóndase usted la pregunta. Yo creo que no, ¿ya? Yo creo que habría seguido viviendo en desenfreno, ¿ok? Pero el Señor dice que vino una gran hambre en la provincia y comenzó a faltarle. Fíjese que la parábola nos dice que en gran parte esa hambre que hubo en aquella provincia fue por él, ¿ya? Y el Señor dijo, lo que el Señor pensó, dijo, voy a hacer que le falte la comida, ¿ya?
Y cuando le comenzó a faltar, en ese momento dice que la escritura dice, y volviendo en sí, ¿ya? O sea que volviendo en sí es como que él estaba como un poco hipnotizado y se dio cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal, ¿ya? Pero ¿por qué se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal? Porque pasó por un tiempo de necesidad y de prueba. Porque si él no hubiera pasado por este tiempo de necesidad o de prueba, nunca se habría dado cuenta. Entonces, lo que quiero decir es que los propósitos del juicio de Dios, este es el propósito del juicio de Dios. Por eso el Señor trae juicio, para que la gente vuelva en sí y se arrepienta, ¿ya? Y hago mucho énfasis en esto porque siempre pensamos en Dios como un Dios castigador, ¿ya? Siempre tenemos esta expresión de Dios como que está ahí tratando como de castigarnos por el mínimo error que cometamos, ¿ya? Pero lo que el Señor busca es que nosotros nos arrepintamos, eso es lo que Él busca, no es la visión correcta de tener una visión de esa, así de Dios, no es correcto. Lo que el Señor busca es que nos arrepintamos, lo que el Señor busca es que volvamos en sí, ¿ya? Y seamos aquel hijo obediente, ¿cierto? Aquel hijo que es humilde y que hace la voluntad de su padre. Eso es lo que Dios busca, ¿ya? Y por eso ese es el propósito de los juicios, ¿ya? En tiempos de juicio, los hijos de Dios están llamados a no temer ni a plaga ni espada, sino a perfeccionar su confianza en Dios y a ser embajadores de Él, llamando al hombre al arrepentimiento, ¿verdad? Es lo que Dios espera de nosotros, ¿ya? Como dice la Escritura, estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿verdad? O sea, tranquilos, ¿ya? El Señor aquí nos dice, hey, calma, así cuando ustedes dicen, tranquilo, tranquilo. El Señor dice, cuando usted vea que todas estas cosas pasan y se inquieta o se inquiete, usted tiene que decir tranquilo y conocer que yo soy Dios, porque el Señor hace todas las cosas y Él es todopoderoso, ¿ya? Y para finalizar, 2 Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra, ¿verdad? Que es el propósito, ¿cierto? De eh, de lo que sucede cuando la gente se arrepiente, ¿ya? Y es por eso tan importante orar para que la gente se arrepienta, porque la única forma de mejorar o de cambiar, ¿cierto? El mundo, en el sentido de que sea un mundo mejor, es que el cambio lo haga cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos sobre esta tierra. Y es por eso importante que nosotros oremos para que haya un cambio en el corazón de las personas, porque si hay un cambio en el corazón de las personas, si nosotros logramos que la gente cambie su corazón y se acerque a Dios, ¿ya? Estamos logrando que Dios perdone la tierra y que Dios la sane, ¿ya? Usted puede decir, sí, pero es que si yo le hablo a una persona, es una nomás, pero si usted le habla a una, otra persona le habla a otra, y así esta cosa se va multiplicando y la gente va cambiando y la gente se va repitiendo, Dios puede ciertamente sanar la tierra, ¿ya? Y, y dejar estos tiempos, ¿cierto?, de juicio. Así que esa es la prédica que yo les traía el día de hoy, ¿ya? Espero que les pueda ser de bendición, ¿ya? El propósito de la prédica era básicamente dos, entender, ¿cierto? Los tiempos que uno vive, saber en qué tiempo estamos viviendo, en tiempo o no de juicio. Esa es una pregunta que la van a tener que respondérsela a ustedes, ¿ya? Yo les doy las herramientas para que la puedan responder. Y la segunda es entender los juicios de Dios, cuál es el propósito de ellos, que finalmente son para nuestro, para nuestra salvación, para que nosotros nos apartemos de los malos caminos. Así que eso, hermanos, espero que sea de bendición y los dejo acá.